Y vamos a leer desde el versículo 4. Nos vamos a centrar en un versículo, en el primero, pero vamos a leer todo el párrafo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Yo me acordaba en estos días que cuando yo iba a la escuela dominical, era el taller de Jesús en aquel momento, estoy hablando de 70 años atrás, ¿no? Iba a la escuela dominical, teníamos un maestro que era muy creativo en lo que hacía. Y un día vino con una lámina muy grande donde había una tetera redondita, ¿no? Y al lado una cafetera larga. Usted sabe que los chicos íbamos esos días de frío, no íbamos muy de buena gana a sentarnos allí a sufrir el frío. Y entonces él decía, la verdad dice que hay dos caras que yo viendo, la cara de tetera, que es la cara que está sonriente, redondita, y la cara de cafetera, que es esa grande, ¿no? Larga, cara larga. Y realmente con eso nos estuvo durante bastante tiempo, ponía la lámina y decía, ¿quiénes vinieron hoy con cara de tetera y quiénes vinieron hoy con cara de cafetera? Hoy quiero preguntar, ¿quiénes vinieron hoy con cara de tetera y quiénes vinieron con cara de cafetera? Porque a veces nosotros tenemos justamente esos momentos en que no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos. Es como si el gozo del Señor hubiera desaparecido en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses de la cárcel. Es una carta llena de gozo. Si usted la lee, y yo le aconsejo que la lea de un tirón, son 4 capítulos nada más, usted va a ver todas las veces que él repite el asunto del gozo. Y en esto me gozo, me gozo, me gozo. Y lógicamente que él no está en una situación que nosotros diríamos como para gozarse, estaba preso, estaba esperando la sentencia podía ser de muerte. Y sin embargo él hablaba permanentemente del gozo. Y cuando llega al final de la carta, porque lo que leímos es el final, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo quería centrarme en esta palabra, en la palabra regocijaos. En el Nuevo Testamento, cuando se anuncia la llegada de Juan el Bautista, se le anuncia a Zacarías, el ángel le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos. Y dice que cuando nació Juan el Bautista, vinieron los vecinos y los parientes, y dice, se regocijaron con Elizabeth. Se regocijaron. Es decir, hay una relación entre la promesa del ángel y lo que después sucedió en la realidad. Cuando llega María a Nazaret, ella ya tuvo la visita del ángel, pero no dijo nada, y llega a Jerusalén y se encuentra con Elizabeth, la que va a ser la madre de Juan el Bautista. Dice que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí aparece nuevamente la palabra regocijo. Cuando los magos vieron la estrella, dice, se regocijaron viendo la estrella. Y los discípulos, cuando resucitó Jesús, dice, cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, ¿por qué enfatizo regocijo? Porque regocijo es una alegría intensa que se manifiesta hacia afuera. Es decir, el regocijo siempre es con otro. Fíjense que todos los pasajes que nosotros leímos, los que se regocijaban, compartían el gozo con el otro. Yo puedo tener un gozo interior, pero no compartirlo. Y en ese momento ellos compartían el gozo.
Y yo creo que esta mañana, frente a los símbolos que tenemos y que ahora vamos a participar de la cena, nosotros tenemos no solamente que tener gozo en nuestro corazón, sino que aprender a compartir el gozo, a mostrar ese gozo. Y justamente lo que dice el apóstol Pablo es: regocijaos, muestren eso que tienen de gozo adentro. Otra vez les digo a todos ustedes, regocijaos. El tema es que acá estaban superando el hecho del temor y habían llegado al gozo, y ahora el apóstol le dice, pero ese gozo tiene que manifestarse hacia afuera. Ahora Jesús lo acusaban justamente de muchas cosas porque él no era un maestro como los demás. Ellos entendían que los maestros eran los maestros de la ley, eran los sacerdotes, los sacerdotes, pero también los fariseos, que eran los que se encargaban en las sinagogas de enseñar. Ahora, cuando ellos se encargaban en la sinagoga de enseñar, eran gente adulta, seria. Cuando Jesús empieza a enseñar y se sienta a la mesa con los publicanos y se sienta a la mesa con los pecadores, la baja ralea de ese momento, y dice que con ellos comían. Lo empiezan a acusar y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque no entraba que un maestro pudiera compartir con la gente y manifestar el gozo. Y cuando un día ellos le dijeron, repitieron la acusación, este a los pecadores recibe y con ellos come, Jesús le contestó con 3 parábolas. La parábola del pastor que va a buscar a la oveja y la encuentra. Y dice, y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndose, alégrense conmigo. Quiere decir que el gozo de haber encontrado a la oveja ahora lo quería compartir. La segunda parábola es la parábola de la mujer que perdió una dracma, una moneda muy importante, y la encontró. Y dice que cuando la encontró, entonces reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo. Y la última parábola es la del hijo pródigo. Dice que el padre, dice que cuando lo recibe, dijo, vayan a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, se mostraba la alegría que ellos tenían. La iglesia en ese sentido fue ejemplar. Dice que se reunía para celebrar lo que nosotros llamamos la cena del Señor, comiendo el pan por las casas con alegría y con sencillez de corazón. Y la alegría es algo que tiene que estar permanentemente en un cristiano, al margen de lo que nos puede estar pasando. ¿De dónde viene la alegría del cristiano? Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, hermanos, hijos de Dios. Todos los hombres son creación de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este es un privilegio que tenemos y esto es lo que venimos a celebrar esta mañana, el hecho de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha recibido como hijos, de que ahora tenemos esperanza para la eternidad. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Nos gozamos en que tenemos esperanza. Lo hemos cantado recién, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Es maravillosa esta esperanza. Un día me vinieron a visitar cuando estaba enfermo y me preguntaron qué era lo que sentía. Y siento, digo, que estoy llegando a la puerta, ¿no? Pero no le tengo miedo a esa puerta. Cuando se abra, voy a estar con el Señor. El problema lo van a tener ustedes, que se quedaron abajo. Yo ya ni siquiera voy a pensar en ustedes. ¿Por qué? Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso tiene que ser el anhelo de nuestra vida. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Este es el gran privilegio del cristiano. Pablo dice que tenemos el Espíritu Santo y entonces damos frutos. Y el fruto del Espíritu Santo tiene diversas manifestaciones. Dice, la primera manifestación es el amor. ¿Cuál es la segunda? El gozo. Amor tiene 9 manifestaciones, menciona él. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Es decir, dentro de esas, en segundo lugar, él menciona el gozo. El gozo tiene que estar presente en nuestra vida. En el sermón del aposento alto, Jesús les habló a sus discípulos del gozo. Y les dijo, ahora ustedes tienen tristeza, pero me volverán a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie les podrá quitar ese gozo. Nadie nos puede quitar el gozo del Señor. Nadie nos puede quitar el gozo del Señor. El gozo y la alegría del Señor es algo que viene a nuestra vida. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No es esto crear un clima de euforia y decir nos estamos regocijando. Porque muchas veces esos son climas prefabricados, que los fabrica el que está adelante y crea una euforia a través del canto y todo lo demás, que creen que ese es el gozo. Eso no es el gozo. El gozo es la satisfacción que yo tengo en Cristo interior, que sale hacia afuera en forma de alegría y la comparto con otro y nos regocijamos. Nos regocijamos. El apóstol Pablo escribe a los romanos y estaban siendo perturbados por muchos que querían que tuvieran ritos y ceremonias y todo lo demás. Y el apóstol les dice, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de paz, gozo en el Espíritu Santo. Es decir, este es el centro de la fe. El gozo del cristiano fue una cosa que fue negada en la historia. Hay cristianos que cuando llega Semana Santa se flagelan, se golpean, creen que tienen que purgar sus culpas con algún sacrificio. En las Filipinas, usted lo habrá visto, siempre sucede en Semana Santa, muchos de esos se crucifican, se hacen clavar en una cruz. Y otros se flagelan frente a esa cruz hasta que sus espaldas sangran. Esto no es cristianismo. Este es un invento humano. El cristianismo es puro gozo, es pura alegría, es un gozo compartido. El Evangelio nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar alegre? Un día le preguntaron a Chesterton si estaba alegre, qué pasaba que estaba de buen humor. Y él le contestó, mire, ¿cómo puede ser que no tenga buen humor cuando tengo el empuje de la fe y la esperanza de la fe? Por eso estoy así, alegre. Y yo voy a vivir siempre alegre, porque la fe cristiana es alegría. No tenemos que expiar nuestros propios pecados, no tenemos que propiciar a Dios, ya Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Dios no es un avaro, porque el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Y la obra de Jesucristo es la que nos dio la libertad. Es por eso que el apóstol puede decir, gozaos en el Señor siempre. Todos estamos hoy conmovidos y no nos podemos gozar en lo que pasa alrededor. Miramos las noticias y hay una guerra tremenda en Medio Oriente, hay una guerra en Ucrania, hay otra cantidad de guerras en diferentes lugares. Usted tome el diario y en todo lo que dice el diario en ninguna cosa se puede gozar. Pero cuando usted cierra el diario y mira hacia arriba, siente el gozo del Señor en medio de todo esto. El apóstol Pablo está escribiendo esto mientras que está esperando una sentencia. Y en un momento le escribe a los filipenses
y les dice, yo sé que por la oración de ustedes yo voy a ser liberado. Uno dice, qué fe que tenía, que lo iban a soltar. Y él aclara, no, yo voy a ser liberado. Ahora dice, puede ser que la sentencia sea de muerte, o puede ser que la sentencia me quite las cadenas. De cualquiera de las dos formas, yo voy a ser liberado. Liberado abajo o liberado porque voy a estar con el Señor. Dice, y es mucho mejor estar con el Señor, mucho mejor. Él sentía realmente que la oración de ellos los iba a llevar a la liberación. Ahora, cuando usted ora por liberación, usted piensa solamente en las cadenas. Y él decía, no, yo sé que seguro que voy a ser liberado por la oración de ustedes, porque en alguna forma, en el camino que tengo por delante, hay una posible sentencia de muerte que me llevaría a estar con el Señor libre, y hay que me saquen las cadenas y que pueda seguir el ministerio. Dice, es mucho mejor estar con Cristo. Ahora, creo que por el ministerio el Señor puede llegar a dejarme para que yo sea de bendición a otros. Pero Él siente que lo mejor es eso. Muchas veces la ansiedad, los temores, la inquietud, la incertidumbre de la vida nos quita el gozo y logra perturbarnos, logra empañar nuestra alegría. La promesa del Señor es, te haré entender y te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. A nuestro alrededor puede pasar lo que pase, pero los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Y entonces, ¿a qué vinimos esta mañana? Agradecer al Señor, agradecer por la bondad, agradecer por la provisión que Él nos da, agradecer por el cuidado, agradecer por la salvación, agradecer por la esperanza. Son tantas cosas. Esta mañana podemos decir con David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Podemos decir, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto te alabaré. Y nosotros podemos decir, como dice el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré. Me voy a acercar hoy a la mesa del Señor. Vamos a partir el pan todos juntos. Y vamos a agradecer al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y lo voy a alabar. Hoy no hay cafeteras. Son todas otra cara. La cara de la alegría del Señor. La alegría que el Señor nos da. La alegría de saber que estamos con Él todos los días hasta el fin.